avanzado algo desde que hace 26 años la Organización Mundial de la Salud, solo 26 años, sacó de su listado de enfermedades mentales la homosexualidad. En 22 países los gays, los matrimonios homosexuales son legales, en muchos se equiparan ya con cualquier otro matrimonio heterosexual, pero queda muchísimo por hacer. En 75 países la homosexualidad sigue siendo delito y en 7 de ellos se persigue incluso con la pena de muerte. Aquí en España se ha avanzado, pero también algo estamos retrocediendo, porque este año han aumentado las agresiones a homosexuales. En Madrid ha habido 71 en lo que va de año y solo ha habido 25 denuncias de esas 71 agresiones. Estamos con Jesús Generelo, él es presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Jesús, buenos días, gracias. Hola, buenos por días. atendernos. Gracias a vosotros. Bueno, decíamos, se ha avanzado mucho, pero en realidad muy poco. La homosexualidad sigue siendo perseguida, al tener una orientación sexual diferente sigue siendo causa de que no se tengan los mismos derechos que los demás. Bueno, venimos de siglos de persecución, de prejuicios, entonces se ha avanzado mucho. Efectivamente, España está a la cabeza de los derechos en cuestión LGTB, pero queda muchísimo por hacer. Hay que hacer un trabajo proactivo para conseguir que la igualdad legal se equipare a la igualdad real. Hablabas del tema de los delitos de odio. Efectivamente, en España sigue siendo una de las principales causas de delitos de odio, la orientación sexual o la identidad de género. Es necesario poner freno a esto. 71 agresiones que conozcamos, seguramente son la punta del iceberg, que conozcamos solo en la Comunidad de Madrid. Es un tema de primer orden que hay que atajar cuanto antes. Y aportamos un dato más a esas 71 agresiones. La mayoría de las víctimas son chicos jóvenes de menos de 25 años y los agresores, la mitad españoles y también gente muy joven de menos de 30 años. ¿Qué está fallando para que gente tan joven, que ha crecido en un ambiente en el que hemos convivido con perfecta normalidad como debe ser, estemos dando marcha atrás? Yo no sé si estamos dando marcha atrás, probablemente no, probablemente la mayor visibilidad, probablemente la mayor libertad con la que se vive la diferencia sexual está generando una reacción de sectores minoritarios, pero todavía muy agresivos. ¿Qué está fallando? El sistema educativo. ¿Qué se ha hecho en el sistema educativo para ponernos al nivel al que está la sociedad de aceptación de la diversidad sexual y de género? En el sistema educativo prácticamente no se ha hecho nada. Llevamos muchos años denunciando que el acoso escolar por orientación sexual y por identidad de género es la principal causa de acoso escolar. Todavía ni la mayor parte de las consejerías de educación, ni por supuesto el Ministerio de Educación, ha tomado ninguna o prácticamente ninguna medida al respecto. Es muy significativo que sean personas tan jóvenes quienes cometen estos delitos, efectivamente. ¿Y por qué crees tú que hay ese miedo, ese reparo a denunciar? Decimos, menos del 18% de esas agresiones se denuncian. Bueno, porque no se tiene la seguridad de que vas a ser entendido, porque no tienes la seguridad de que en la comisaría de policía te vayan a atender bien, porque hasta hace nada este tema era un tema absolutamente invisibilizado. Hasta hace muy pocos años las personas LGTB cuando iban a una comisaría eran para ser represaliadas. Eso no se cambia de un año para otro. O sea, estamos cambiando toda una cultura del desprecio a la diferencia. Entonces, no basta con que haya unas leyes que igualen, sino que tiene que haber unas leyes que obliguen a las administraciones a trabajar proactivamente para que ese respeto sea efectivo. Decías, uno va a la comisaría y todavía no tiene la garantía de que van a tratarle como es debido. Hay ámbitos en los que todavía esto, en países como España, donde las leyes en teoría no deberíamos tener ningún problema, pero hay colectivos, por ejemplo, hemos visto estos días un árbitro, Jesús Tomillero, que dice abiertamente en público que es homosexual y se tiene que marchar de ser árbitro por la presión, por el acoso, por los insultos. Y dentro del mundo del fútbol tampoco se ha visto un apoyo como vemos en otro tipo de acosos o de agresiones. Bueno, Jesús es el caso que lo escenifica, pero
en cualquier domingo, en cualquier estadio, vemos el grito de maricón, la homofobia es usada dentro del fútbol para menospreciar, para ridiculizar, para humillar al adversario deportivo. Y esto no hay ninguna medida que haga nada contra eso. El ámbito del fútbol es desde luego uno de los espacios donde todavía queda mucho por hacer, pero antes hablábamos del ámbito educativo. En el ámbito educativo, el 80% de los estudiantes en las investigaciones que se han hecho reconocen haber escuchado insultos homofóbicos con cierta frecuencia en las escuelas, y también eso está dentro de una cierta normalización. Queda muchísimo por hacer. Es porque no se reprende tampoco a quien hace ese tipo de insultos, a quien quizá todavía lo tenemos como algo demasiado normalizado, como... Sí, porque se considera que el insulto homofóbico es un insulto más, y no es así, porque no solo afecta a la persona a la que va dirigida, sino también afecta a todas las personas, a todas las minorías sexuales que lo escuchan y siguen dándose cuenta que eso es un motivo de agresión. Hablábamos de por qué no se denuncia. Es que para denunciar hay que salir del armario, y no todo el mundo todavía en España está preparado para dar ese paso y salir públicamente o semipúblicamente en una comisaría, en un juzgado, a lo mejor delante de tu familia, si presentas esa denuncia. Entonces es un tema complejo que hay que tratar con complejidad. Por eso nosotros desde la FELGTB demandamos que haya una ley de igualdad LGTBI que haga que las administraciones desde todos los ámbitos trabajen, desde el educativo, desde el sanitario, desde el judicial, en la formación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en el ocio, en los espacios de juventud, etcétera, etcétera, se trabaje para que efectivamente la igualdad, el ser, la orientación sexual y la identidad de género sean hechos irrelevantes. Y este año queréis poner el foco también especialmente en transexuales y bisexuales. Sí. Solemos hablar menos de ellos. Últimamente quizá de los transexuales más. Empezó también a emerger esa realidad, empezamos a darnos cuenta también de que es una realidad que está ahí, a la que hay que trabajar para su integración, para su normalización. Claro, es necesario también trabajar por las personas transexuales que, fíjate, siguen consideradas enfermas mentales. O sea, hablabas de que se despatologizó la homosexualidad hace 26 años, pero es que la transexualidad sigue patologizada. Incluso en nuestro país, la Ley de Identidad de Género del 2007 obliga a las personas transexuales a pasar 2 años de tratamiento psicológico para que se les reconozca la identidad de género sentida. Eso es algo que tiene que cambiar, que ya ha cambiado además en 6 comunidades autónomas que ya tienen leyes específicas de transexualidad, y que es necesario cambiar a nivel estatal. Con respecto a las personas bisexuales, son el colectivo más desconocido. Es verdad que muchas veces se niega hasta su existencia. Se les considera homosexuales o lesbianas reprimidas, o se considera que si están en una relación heterosexual entonces ya no tienen ningún problema. Se les niega su orientación. Por eso este año desde la FELGTB hemos querido dedicarlo a la visibilidad del colectivo bisexual, porque nos lo llevaban reclamando y porque estudios en países de nuestro ámbito sí que demuestran que tienen más problemas de salud, que tienen más problemas para aceptarse con orgullo y de una manera saludable. Entonces es necesario que escuchemos a las personas bisexuales y que incorporemos su discurso y su realidad. Decimos, queda muchísimo por hacer en España, queda muchísimo por hacer en Europa, y ya miramos a otros puntos del planeta. No sé si hay algún país que vaya especialmente por delante en todos estos colectivos, en el que pudiéramos decir, bueno, pues están abriendo una senda que es la que habría que seguir. Bueno, acaba de salir un estudio de ILGA Europa en el que dice que España ocupa el 5º lugar. España no está especialmente mal. Es verdad que se han dado pasos legislativos, se va más despacio en el trabajo, como te decía, proactivo de hacer avanzar un poquito más a la sociedad.
creo que tenemos los modelos, sabemos las leyes, sabemos los cambios que es necesario hacer. Ahora hace falta la voluntad política para hacerlo. Pero desde luego también no hay que olvidar la situación internacional. La semana pasada salía un informe que habla de 100 muertes de personas transexuales en el mundo este año a causa de su transexualidad. Asesinatos por delitos de odio en un colectivo tan minoritario es prácticamente un genocidio. Hay que acabar con esto y hay que trabajar desde el derecho internacional. Hay que acabar con esto, hace falta este día y hablar de esto no solo el día de, sino muchos más. Jesús, muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer.